Bien, muy buenas tardes, bienvenidos queridos estudiantes de quinto de secundario del Colegio Juan Pablo II. Nuevamente con ustedes en este tutorial de historia. Vamos a hablar un poco de temas que realmente nos tienen que importar, nos tienen que interesar, porque bien dice, quien no conoce su historia, mal la puede defender, o está destinado a repetirla su historia. Vamos a hablar hoy en día de las revoluciones. ¿Qué entendemos por revolución? Cambios, ¿no es verdad? Levantamiento armado para cambiar una situación de una sociedad. Pero esta revolución que vamos a hablar no se utiliza armas. No hay levantamiento de personas para matarse, no, nada que ver. Vamos a hablar de la revolución industrial. La revolución industrial, uno de los temas que es necesario que sepamos nosotros. ¿Qué fue la revolución industrial? Vamos a empezar diciendo de que, fíjense ustedes, ¿qué utilizamos nosotros en la industria? ¿Cómo es Bolivia con relación a su industria? ¿Cómo se producen las cosas? ¿Qué pasó en Inglaterra? La revolución industrial suele utilizarse para definir los cambios demográficos y económicos que comenzaron en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Imagínense, siglo XVIII, 1800. Hay los puntos principales de la revolución industrial son los cambios demográficos, los cambios económicos, el transporte, la agricultura y otros sectores más donde cambia realmente la vida del mundo, en Inglaterra primeramente y después se irradia a otros países europeos y por supuesto a los Estados Unidos. Siglo XVIII entonces. El desarrollo industrial de otros países posteriormente a Inglaterra es lo que se conoce como el proceso de industrialización. Ya después de la revolución industrial viene la industrialización entonces. Entonces, fíjense ustedes, en el régimen antiguo, estamos hablando en la Edad Media, ¿no es verdad? La agricultura se basaba solamente en la subsistencia, o sea, para que cultivar, para consumir, para poder vivir solamente. La industria era de forma artesanal, con importantes limitaciones tecnológicas, por supuesto, ¿no? No había mucha tecnología. La mayoría de la población con escasa capacidad de compra, los medios de transporte eran muy lentos y el comercio estaba paralizado por las aduanas interiores y por las viejas estructuras gremiales. Son las características entonces de la sociedad del antiguo régimen. Así estaba su economía y su sociedad. Entonces, desde mediados del siglo XVIII, en la península británica, estamos hablando de Inglaterra, se desarrolló una concentración industrial basada en la creación de numerosas fábricas. Empiezan a inventar maquinarias que se instalan en fábrica y cambian esa antigua forma de producir, de cultivar, de comercializar, inclusive cambia la demografía, la población se transforma. Vamos a ver en qué sentido se transforma. Entonces, la revolución industrial británica fue un proceso que afectó a todos los procesos de la economía y de la sociedad. Aunque estos cambios se iniciaron en el Reino Unido, sus efectos se expandieron por otros países. Y es lo que yo les decía, no es verdad, es lo que se denomina ya más adelante la industrialización. Se ubican en la historia dos revoluciones industriales. Una primera, que es en el año 1780 hasta el año 1870. Se caracteriza por ¿qué? El uso del carbón como fuente de energía, la máquina de vapor y la fábrica. La industria textil del algodón fue el motor del cambio, o sea, se pone énfasis en la industria textil. Y la segunda revolución industrial es a partir del año 1870 en adelante. Por supuesto, no dejamos ya esa revolución hasta nuestros tiempos. ¿Qué se caracteriza en esta revolución? Su fuente básica es la energía, la electricidad, el petróleo y otras fuentes de energía que las seguimos, por supuesto, explotando hasta la actualidad. Por ejemplo, una de esas energías que seguimos explotando es la eólica, la energía hidráulica y otras energías
solar, por ejemplo, que ya ha ido desarrollándose. Bien, decíamos que uno de los efectos de la revolución industrial tiene su consecuencia o efecto en el aspecto demográfico. ¿Qué pasó con la población? La población inglesa se triplicó en medio siglo, por ejemplo. De 5 millones de personas en 1701 pasó a 20 millones en 1860. Entonces, hay un crecimiento demográfico interesante, pero ¿a consecuencia de qué? Vamos a ver más adelante por qué la población crece en la revolución industrial de 1700 en adelante. La natalidad se benefició del hecho de que las parejas se casaban antes de las mejores dietas gracias al aumento de la producción, por ejemplo, la medicina mejora, hay más alimento, hay servicios básicos, empieza ya el alcantarillado, por supuesto. Entonces, eso hace que se incremente la fertilidad de la mujer y acrecente el crecimiento demográfico. Se producen algunos avances, como lo decía yo, de la medicina, que beneficia a la población, que hace que sea más sana, que dure más, se reduce la mortalidad infantil, en fin, otros cambios más, como le decíamos, se mejoran las condiciones de higiene, se empieza a usar la ropa interior, hay agua potable, el jabón, en fin, un sinnúmero de elementos y situaciones que hacen que la población vaya mejorando, por supuesto, su calidad de vida, y eso incide en el crecimiento de la población. A este crecimiento espectacular de la población se lo llamó revolución demográfica. Tomen en cuenta, entonces ese crecimiento lleva un nombre que es la revolución demográfica. Ahora, en la segunda mitad del siglo XIX hubo un descenso de la natalidad, o sea, se estanca los nacimientos debido a ¿qué? A los cambios de mentalidad social, por supuesto. Aparecen nuevas clases sociales que no querían tener muchos hijos y eso hace que se reduzca o se estanque en todo caso el crecimiento demográfico. Otro de los factores, o otro de los campos en todo caso donde tiene su efecto la revolución industrial es en lo agrícola. ¿Qué pasa con la agricultura? Habíamos dicho al principio que en el antiguo régimen la agricultura era de subsistencia, o sea, se cultivaba solamente para poder vivir, para consumir el día a día, ¿no? Entonces, el proceso de cercamiento de la tierra, o sea, se ponen nuevas prácticas de cultivo, la práctica quinquenal, el abonado de la tierra, el descanso de la tierra, en fin, muchos elementos que influyen para que la producción se eleve, porque además que la demografía, la población había subido, había crecido, había que producir más alimento entonces. El proceso no solo afecta a las tierras privadas, ¿no es verdad?, sino también a las comunales. Se pone en práctica un sinnúmero de técnicas en la agricultura que hace que la producción de alimentos sea bastante. Hacia el año 1700, solo la mitad de las tierras se cultivó por el sistema de campo abierto, ¿no? Abierto. Después de 1760, lo que hace es el parcelamiento, o sea, se hace en parcela, se cultiva diferentes cultivos, valga la redundancia, pero se implementan técnicas que hacen que descanse la tierra y por ende se hacen más productivas, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, hay inventos producto de la revolución industrial que hacen que la producción agrícola crezca. La aparición de la empresa agrícola, por ejemplo, las explotadas de forma capitalista. Hay capital que invierten, hay empresarios que invierten para la producción de alimentos. La expulsión de muchas farmers, o sea, al pasar muchos propietarios a la tierra son asalariadas. La disminución de la pequeña propiedad. Y en fin, otros elementos más que hacen que la
la agricultura tenga un cambio rotundo. El invento del arado de hierro, ¿no? El regado, en fin, otros elementos más que mejoran la productividad. Entonces, todos estos cambios permiten la extensión mayor de campos industriales. Se cultiva ya no solamente la parcela para el campesino, para la persona que vive en el campo, sino se lo hace de manera industrial en grandes cantidades para la industrialización de los cultivos en alimentos, por supuesto. Hay la sustitución del barbecho, también otro de los elementos, y como les decía yo, la rotación de cultivo, entre otras situaciones más que se dan, que hace que mejore la agricultura. La mecanización, imagínense ustedes, también aquí se inventan maquinarias para poder sembrar, se deja de lado el arado manual, arado por la fuerza animal, y ya se empiezan a utilizar maquinarias para el sembrado, el arado de los diferentes campos. En 1834, por ejemplo, se construye la primera máquina segadora, imagínense ustedes ya la máquina cosechadora. Y en fin, otros inventos más que hicieron que la agricultura mejore en Inglaterra, y por ende todos estos inventos y todo este efecto se expande a nivel mundial. Entonces, el crecimiento de la población y las transformaciones agrícolas hacen de que el salario, por supuesto, fuese un poco bajo. Eso es ya cuando estamos hablando en la incidencia negativa en la población de la revolución industrial. Al utilizar máquinas, se deja de utilizar la mano de obra del ser humano. Entonces, estos son los efectos negativos, por ejemplo, para el ser humano de la revolución industrial en ese entonces. Salarios bajos, horarios bastante extensos de faenas de trabajo, entre 12 a 14 horas diarias, ¿no es verdad?, para el hombre. Y la mujer que trabajaba también recibía la mitad del sueldo del hombre. Entonces había discriminación también. Los niños los hacían trabajar de ayudantes, de acarrear agua, en fin, otros quehaceres menores que lo podía hacer un niño, pero no recibían salario. Estas son las consecuencias negativas en el ser humano de la revolución industrial. Entonces, pero aparece una sociedad preindustrial. Ya hay pequeños empresarios que van invirtiendo hasta llegar, por supuesto, a la gran industrialización, que es lo que nosotros tenemos hoy en día. Efectos positivos, efectos negativos, por supuesto. Los inventos más importantes y que es el estandarte de la revolución industrial, lo hemos mencionado, está el arado de hierro, está maquinaria, la segadora, pero el estandarte lo podemos decir que es la máquina a vapor, ¿no es verdad? La máquina a vapor, en una primera instancia inventada por Thomas Newcomen, que por supuesto era una máquina muy pesada que más adelante es transformada para que sea uno de los inventos que facilitan el transporte en Inglaterra y en todo el mundo. La producción, y decíamos al principio, la producción de telas. La industria textil también es otro de las banderas de la revolución industrial. Se inventan telares que facilitan la anchura, la largura de las telas, ¿no es verdad? El tejido más fino, en fin, un sinnúmero de máquinas que van reemplazando la misma mano de obra, como también aquellos utensilios manuales que utilizaba el ser humano. La energía humana se deja un poco estancada y reemplazada por la energía de las máquinas, ¿no es verdad? Principalmente aquellas movidas por el vapor. Entonces, vemos de que la revolución industrial tiene sus aspectos positivos como también sus aspectos negativos. Otro de los aspectos donde opera bastante y tiene su importancia mencionar es la siderurgia, ¿no? La fundición de metales para la misma construcción, la misma elaboración de las máquinas,
el mismo ferrocarril, ¿no es verdad? Y aquí actúan muchas personas inglesas como también de otros países que ayudan a que se inventen maquinarias producto de esta actividad económica como es la siderurgia. Entonces decíamos, el transporte facilita por supuesto la revolución industrial. Se pueden mover grandes cargas a través del barco a vapor, el ferrocarril a vapor también, ¿no es verdad? Entonces, se logra el comercio expandir. Entonces, es otro de los efectos también el transporte que logra de que la revolución industrial se expanda a través de la economía. Pero decíamos, aquí ya aparece el tema humano. Aparecen nuevas clases sociales, por ejemplo, el proletariado. ¿Cómo definimos al proletariado? Ese conjunto de personas trabajadoras, ¿no es verdad?, asalariadas. En una primera instancia, bastante explotada, y más adelante, por supuesto, que lo vamos a ir tocando más en otros temas, cómo se va reivindicando y ganando derechos el ser humano con relación al trabajo. Pero en una primera instancia es explotado tanto el hombre como la mujer. Entonces, todos los países europeos imitan el camino que había seguido Gran Bretaña, aunque en momentos diferentes y con algunas características propias. Estos países adoptan las pautas que llevaron a transformar sus economías hacia un mundo industrializado. Los cambios en la estructura de los sectores económicos, la industrialización de máquinas provocó un excedente de la mano de obra agrícola, muchos efectos entonces, pero al final de cuentas vemos de que la revolución industrial hasta nuestros tiempos ha sido uno de los fenómenos sociales que por supuesto ha transformado la vida del ser humano. Con la industrialización o con la revolución industrial tenemos más comodidad, tenemos acceso a tantos bienes que nos puede dar la industria, ¿no es verdad? Entonces, por lo tanto, es importante conocer estos temas de cómo la industria ha ido evolucionando a través de los tiempos. Hoy, por supuesto, vivimos, ¿qué tipo de revolución vivimos hoy? La revolución cibernética debe ser, ¿no es verdad? El invento de la computadora, las redes sociales, ya hemos llegado al espacio, tenemos satélites, un sinnúmero de cosas que es producto de la mente del ser humano. Y vamos a seguir, por supuesto, evolucionando con relación a la industria. Eso ténganlo por seguro, ustedes son testigos de ello. Ustedes no vieron un arado de palo jalado por un buey. Mi persona lo vio. Vi cuando ya apareció el arado de hierro, llega a Bolivia. Hoy son maquinarias inmensas que están arando nuestras tierras, maquinarias inmensas que están cosechando nuestros productos agrícolas, ¿no es verdad? Tenemos un parque industrial donde elaboramos de todo. ¿Para qué? Para beneficiar, por supuesto, al ser humano. Bien, ese es un resumen más o menos de lo que es la revolución industrial. Jóvenes estudiantes, ojalá que les sirva para que podamos un poquito cultivar nuestro conocimiento y ser cultos en el tema de la historia. Será hasta otra oportunidad.